Vamos a mirar ahora los vectores en el espacio. Hasta el momento hemos visto los vectores en el plano. Cuando hablamos de los vectores en el espacio, estamos hablando de vectores en R3. Y entonces tenemos unos sistemas de coordenadas donde ya tenemos los ejes X, Y y Z, ¿sí? A este sistema se le llama sistema derecho y al otro sistema se le llama sistema izquierdo. ¿Por qué? Vamos a mirar el por qué. Sin embargo, siempre vamos a trabajar con el sistema derecho. Entonces, como es en el plano, aquí estamos generando un plano XZ, aquí un plano, perdón, ZY, aquí un plano XZ y aquí un plano XY, que es el que siempre hemos trabajado hasta el momento. ¿Por qué es derecho? Tomamos el dedo índice, el corazón y el pulgar. Este va a ser el eje X, este va a ser el eje Y y este va a ser el eje Z. Es derecho porque lo utilizo con la mano derecha. Y el otro eje será izquierdo. Si nos damos cuenta, está X, está Y hacia el otro sentido y está Z hacia arriba. El Z siempre va a ser el pulgar que va en el sentido de arriba, al norte. Si yo los prolongo, pues será acá, será menos Z, hacia acá será menos Y hacia allá será menos X. Pero más que todo, como les decía, vamos a trabajar en el sistema derecho. ¿Qué hay que hacer? Los vectores en R3 es prácticamente lo mismo que los vectores en R2. Tenemos que hallar magnitud, dirección, ángulo entre vectores, las proyecciones, los vectores ortogonales, los vectores paralelos, pero pues simplemente vamos a ir mirando la parte de la teoría y los ejemplos los resolvemos en los ejercicios. Entonces esto era como manera general de que es un vector en R3. Entonces vamos a mirar que un vector en R3 yo lo puedo representar como X, Y y Z. Ya no tenemos dos componentes, sino tenemos tres. Y si vamos a hablar de la magnitud, sencillo. Recordemos, la magnitud es la longitud que tiene ese vector. Entonces, si yo voy a hablar de la magnitud de un vector en R3, pues, la magnitud se representa igualito y va a ser, en R2 será la raíz, el cuadrado del primero más el cuadrado del segundo dentro de una raíz. Aquí va a ser cuadrado del primero más cuadrado del segundo más el cuadrado del tercero. Esa será la magnitud. Continuamos con la suma. La dirección la dejo para más adelantico. Vamos a mirar la suma. ¿Cómo se suman dos vectores en el espacio? Entonces yo tengo el vector U, que va a ser X1, Y1 y Z1. Y tengo el vector V, que va a ser X2, Y2 y Z2. ¿Cómo lo sumo? Pues sumando componente a componente. Entonces la suma va a ser vector U más vector V, va a ser X1 más X2, coma, Y1 más Y2, coma, Z1 más Z2. Aquí no estoy haciendo ejemplos porque como ya todo esto lo vimos en R2, es simplemente mirar que tenemos una componente más. Continuamos con otro. Vamos con la multiplicación por un escalar. Cuando multiplicamos por un escalar. Entonces, recordemos que cuando lo hacíamos en el plano en R2, teníamos que el escalar lo multiplicábamos por un vector U o un vector V. Entonces, si yo tengo que el vector U es esto, pues el escalar va a ser alfa, multiplicar el número por cada componente, igual que se hizo cuando los vectores eran en R2. Solo que aquí, nuevamente repito, qué pena ser tan insistente, es lo mismo, solo que agregamos un componente. Continuamos. Pues voy a borrar acá, ustedes van tomando apuntes. Vamos a mirar los vectores unitarios. Entonces, vectores unitarios en el espacio. Vectores unitarios. Entonces, recordemos que cuando teníamos los vectores trabajábamos con I, que era 1, 0, pero en este caso será 1, 0, 0. La J era 0, 1, aquí será 0, 1 y 0 la tercer componente. Pero nos toca una letra más que será K, que será 0,01. Es decir, un vector unitario va a ser
XY más YJ más ZK. Eso es un vector unitario. Igualito que en los anteriores, le agregamos la Z y la K. Ahora, vamos a hablar de la dirección. Cuando yo hablo de la dirección de un vector en el espacio, va a ser el vector unitario que contenga la misma dirección. Es decir, más que aquí ahorita vamos a sacar algo que se llaman cosenos directores. Entonces vamos a mirar la dirección. La dirección de vectores en R3. Entonces la dirección de los vectores en R3 tenemos que va a ser el vector unitario. Entonces si el vector B es diferente de 0, entonces tenemos que el vector unitario va a ser igual al vector sobre la magnitud del vector, y esta será la dirección. Lo que pasa es que existe algo que se llaman cosenos directores. ¿Y qué son los cosenos directores? Cuando yo tengo este vector, vamos a colocarlo en términos generales. Yo tengo el vector B, que es igual a X, Y y Z, ¿sí? Si yo hago el vector unitario, nos va a quedar X sobre la magnitud de ese vector, ¿sí? La magnitud del vector, perdón. Aquí tenemos el primero, más, recuerden que esto es un I, porque estamos hablando de unitarios, más YJ sobre la magnitud del vector más ZK sobre la magnitud del vector. Este vector unitario, que se calcula de esta manera, va a ser la dirección del vector B. Pero si yo voy a sacar los cosenos directores, cosenos directores, entonces yo lo que voy a hacer es coseno de un ángulo va a ser igual a X sobre la magnitud del vector, pero ya no va a ser la magnitud de ese vector, sino el vector unitario, que como en este caso es unitario, pues esa magnitud es 1, entonces se deja como 1. Si yo hallo el otro coseno, lo vamos a llamar de otro ángulo, va a ser Y sobre la magnitud de él, pero la magnitud de él es 1. Y el otro vector va a ser Z sobre la magnitud del vector unitario. Entonces, en este caso quiero hacer un ejemplo como para que nos quede más claro. Vamos a mirar la dirección de un vector. Vamos a mirar acá, miramos un ejemplo, tomemos el vector V, va a ser 2, 4, menos 3. Si yo voy a dar simplemente la dirección, yo busco esto. Busco un vector unitario, que en este caso va a ser 2i sobre, pues como es unitario, 2i sobre, vamos a hallar aquí la magnitud de ese vector. Va a ser la raíz cuadrada de 2 al cuadrado, más 4 al cuadrado, más menos 3 al cuadrado. Esta magnitud nos da igual a 4 más 16 más 9. 16 más 9, 25 más 4, 29. Entonces la magnitud es raíz de 29. Entonces este vector unitario nos va a quedar 2i sobre la raíz de 29 más 4j sobre la raíz de 29. Permítame, voy a borrar allá. Menos, porque el 3 está negativo, 3k sobre la raíz de 29. Esta vendría siendo la dirección de ese vector. Ahora, si lo que yo quiero hallar es los cosenos directores, entonces, ¿qué voy a hacer? Coseno del ángulo va a ser igual a 2 sobre la raíz de 29, que en este caso es X, sobre el módulo de él, la magnitud de él. Como es unitario, yo no me voy a poner a hacer esta magnitud porque ya sé que esta magnitud me va a dar 1. Entonces, sobre 1. Entonces, hallan alfa y esto nos da coseno a la menos 1, me permiten la calculadora, coseno a la menos 1, coseno a la menos 1 de 2 sobre la raíz de 9. Y esto nos da 48,18.
48,18. Por favor, verifican en sus calculadoras, que a veces no la tengo configurada, pero por lo general sí. Entonces, este sería un coseno director de este vector. Lo mismo haríamos con cada uno de los demás vectores y haríamos 3 ángulos diferentes. Eso en cuanto a cosenos directores. Ahora vamos a mirar también de los vectores en 3D, pues el ángulo entre dos vectores, igual que cuando trabajamos los vectores en el plano. Entonces tenemos ángulo entre dos vectores. Ángulo entre dos vectores. Y el ángulo entre dos vectores, al igual que en el anterior, decimos que es el coseno del ángulo, es igual producto punto de los dos vectores sobre la multiplicación de las dos magnitudes. ¿Cómo se hace un producto punto entre dos vectores? Vector 1 va a ser igual x1, y1, z1. Y vector 2 va a ser igual a x2, y2, z2. Recuerden que el producto punto es un número, es un escalar. Entonces va a quedar x1, x2 más y1, y2 más z1, z2. Lo que hago es multiplicar componente a componente y luego sumarlos para encontrar el vector punto o vector escalar. Ya la magnitud ya la vimos. Entonces fíjense que es igualito cuando tenemos los vectores en R2. Continuamos. Vamos a mirar ahora, bueno, lo de los vectores. Vectores paralelos, igual que en los vectores del plano en R2, cuando los vectores son paralelos. Los vectores son paralelos cuando el ángulo entre ellos es o 0 o pi, que es el mismo 180, y cuando un vector es ortogonal. Recordemos que ortogonal es perpendicular. Entonces, cuando el ángulo entre ellos nos da pi medios, que es lo mismo que 90. Y por último, vamos a mirar las proyecciones. Las proyecciones, nuevamente utilizamos la misma fórmula para las proyecciones. Para las proyecciones utilizamos proyección del vector V sobre el vector U. Entonces va a ser producto punto sobre la magnitud del vector U al cuadrado por el vector U. Igual la misma fórmula que utilizábamos cuando teníamos los vectores en R2. Lo único es que aquí los componentes pues son 3 componentes. Entonces es lo único que cambia. Hasta aquí todo lo que es vectores en el espacio. Y les voy a dejar una guía donde van a repasar todos estos ejercicios y nos veremos en un próximo video.